Entonces, como mencionaba, vamos a utilizar Python. Entonces, hacer Python es porque es un lenguaje de ciencia de datos. Como mencioné el lunes, no es que vamos a utilizar Python para un enfoque web, no. Esto es un enfoque de Machine Learning, inteligencia artificial. El primer parcial nos orientamos mucho al tema de análisis de datos. ¿Por qué? Porque necesitamos, obviamente, saber analizar, transformar datos para nosotros poder trabajar con un modelo de Machine Learning. Entonces, debemos de trabajar esa parte primero. Esa es una. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que, vamos a decirlo así, más importante del lenguaje de Python para que ustedes lo conozcan un poco, el que no lo conoce. Yo sé que algunos lo conocen, seguro han hecho algo por ahí, pero también sé que muchos ni siquiera lo han visto, ni simplemente lo han escuchado mencionar, pero no lo conocen. Lo primero que yo les recomiendo a todos es hacer un pequeño tutorial. Miren, el tutorial que hay en W3 School, con eso es suficiente. Con eso es Rafael, suficiente. hablando de eso también, de Ajá. los videos que te puso en la plataforma, no se ven nada, no me deja No, verlo a eso mí. no. Eso no. Yo lo voy a subir hoy. Selly no está Ok. funcionando. Mire, la mayoría puede entrar a W3 School, lo que quieran, y con ese tutorial que es muy básico, es más que suficiente para esta materia. O sea, es decir, que en 2 horas y media usted puede dominar el nivel de Python que yo necesito que usted tenga para esta materia. Ya este tutorial usted se lo hace si usted quiere. ¿Y a qué tiene que prestarle más atención? A esto de acá. Listas. Porque se lo mencioné el Profe, lunes. si usted está presentado no se está Comparta, viendo profe, nada. comparta. Déjame confirmar, si es que no te... Buen punto, gracias. Vamos acá. Como le decía, usted puede entrar a W3 School y hacerse ese pequeño tutorial de Python que es más que suficiente. Aquí yo tengo que prestarle más atención a listas. ¿Por qué? Porque con esas operaciones, como yo le mencioné a ustedes, es que vamos a estar trabajando con los data frame. Entonces usted necesita saber trabajar con listas. Con muchísimas razones. Le dije, la primera semana, el primer mes de clase nos concentramos mucho en extracción de datos, transformación. No debería, pero sí. Hay que hacerlo porque yo sé que usted no sabe. Entonces yo no puedo asumir que usted sabe. Y entonces yo no puedo decirte, mira, hazte este curso de transformación de data o vete estos videos de transformación de data. Yo no puedo jugar con el tiempo suyo, ¿verdad? Porque yo sé que la mayoría trabaja. Entonces, ese tipo de clase yo la doy. Como siempre menciono en todos los ciclos, ojalá, bueno, eso viene, de dar una clase de minería de datos que esté antes de inteligencia artificial para tratar ese tipo de temas que tengan que ver con análisis de datos. Pero usted no puede hacer un modelo de Machine Learning si usted no sabe manipular, si usted no sabe transformar datos, limpiar datos, no puede hacer un modelo de Machine Learning. O sea, no podemos ir a construir un modelo y que usted sepa construirlo, así, mira, se hace este paso, se hace esto, se hace lo otro, pero usted no sabe manipular datos. Entonces estamos en nada. Estaríamos empezando al revés entonces ahí. Entonces la cosa debe de hacerse en un orden. Bien. Yo les mencionaba el lunes el motivo de por qué Python. O sea, yo les decía a ustedes que Python era un lenguaje de ciencia de datos, obviamente, bien interesante. Lo primero que usted tenía a su favor es que acá, bueno, usted lo puede utilizar como una calculadora, obviamente. Por ejemplo, 2 más 5. Cuando yo le doy a ejecutar, automáticamente me hace la suma. Ahora, otra ventaja, o vamos a decirle así, que tiene Python contra otros lenguajes de programación. Ejemplo. Vamos a poner el título. Vamos a poner materia. Va a ser igual a inteligencia artificial. Profe, ¿y qué programa se usa para programar en ese lenguaje? Hasta Visual Studio Code que usted quiera que le ponga la extensión. Y acá, pero nosotros Yo vamos a tengo a utilizar PyChart, profe. ¿Se puede usar? PyChart. No, PyChart es uno de los mejores para Python. Pero yo les recomiendo a ustedes que utilicen Anaconda. ¿Por qué Anaconda? Porque Anaconda trae casi toda la librería que vamos a utilizar. Entonces, cuando yo vengo acá al environment, yo tengo casi todo. Entonces, las otras extensiones, muchas veces, cuando vayamos a utilizar y vayamos a trabajar con otros temas, tú vas a tener que estar importando paquetes, instalando librerías, va a ser un tiempo valioso. Cuando ya Anaconda te trae eso. Porque Anaconda viene especialmente o el entorno Jupyter, viene para eso, para trabajar con este tipo de modelos. Incluso por eso se llama Notebook. ¿Por qué? Porque yo voy a documentar. Usted recuerda aquí que yo le mencionaba la clase pasada, que aquí yo voy a tener estas 3 líneas que voy a estar utilizando. El code,
que me permite programar, o una línea de Markdown para yo documentar, o hidden para yo ponerle los títulos. O sea, fíjense acá que con Python yo automáticamente, si comienzo a asociar las cosas, en otro lenguaje de programación yo debí primero poner el tipo de datos, ¿verdad? Acá yo no necesito eso. Dependiendo de lo que yo guarde en esa variable, ya él sabe el tipo de datos que él pertenece. Ejemplo, ya él sabe qué materia. Este método de acá, el type, es muy importante. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque acá yo voy a saber el tipo de datos de cada variable que yo guarde. Muchas veces estamos creando data frame, estamos trayendo datos, que utilizamos un método y quizás yo voy a aplicar un método y me dice que ese método yo no se lo puedo aplicar a esa variable. Bueno, es importante yo ver el tipo de datos que es. Porque quizás yo le estoy aplicando una función o le estoy aplicando un método cualquiera que no cae dentro de ese tipo de datos. Por eso es importante también saber este método type, que me va a decir a mí y me dice automáticamente que eso es un string. Y lo mismo pasaría que yo pongo x igual a 2.5. Ya, si yo pongo type de x, él me va a decir que es un flotante. O sea que él va a asumir el tipo de datos que yo tengo. O sea, con eso no va a haber ningún tipo de problema. Acá usted va a tener los mismos tipos de datos que usted tiene con cualquier otro lenguaje, el mismo. O sea, no es que esto va a ser de la NASA. El mismo tipo de datos que tiene en otro lenguaje, lo va a tener acá. Entero, flotante, booleano, string. Bueno, acá hay uno que se llama num, que eso va a corresponder a un valor nulo. Pero va a ser lo mismo. O sea, va a tener palabras reservadas, igual que cualquier otro lenguaje de programación. Puedo asignar variables en una misma línea. Es decir, yo puedo decir, yo tengo a x, y, va a ser igual a 5,7. Ya. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? Le estoy diciendo, mira, el valor de x vale 5 y el valor de y es 7. O sea, cuando yo lo imprimo, para imprimir utilizo print. Aquí, como usted sabe lo básico de inglés, ya usted sabe Python también. Porque casi todas las dos métodos que utilizamos es como traduciéndolo del español al inglés. Si yo imprimo x, ya me dice el valor de x. O sea que con eso yo no voy a tener ningún tipo de problema. Vamos a tener palabras reservadas que son propias de Python. Vamos a tener operadores, los operadores de siempre, de suma, resta, división, o sea, lo que representa la potencia, igual que, mayor que, diferente, lo mismo. O sea, porque al final lo que cambia la sintaxis un poco. Acá, por ejemplo, si yo tengo aquí, ¿usted cree que eso funciona? Sí. Yo digo que no, profe, porque ya no tiene ningún balance y nada. Yo creo que Exacto, no tiene nada. yo vi en un TikTok que le salían tres a, profe. Que A se lo pone. Tres veces. A algo menos así, que en A TikTok coja vi yo. 0. Me dice que A no está definido, ¿verdad? Yo lo digo. Obviamente. Entonces, si yo hago esto, Yo creo que así es que le sale la A tres veces. ahí sí. Tú ves. Eso yo lo vi en TikTok, profe. ¿Usted ve? Vea, pues esto fue bueno. Miren acá, por eso la ventaja de Python. Miren, mucha gente, como yo lo mencioné el lunes, ok, mi lenguaje es Python, pero yo no te voy a andar con una Biblia predicándote Python, diciéndote Python es mejor, que este es mejor. No. Ahora bien, cuando tú me dices a mí ciencia de datos y ética hacking, yo te digo a ti, a Python, démelo en banda. Ese es el papá de los papás de los papás. ¿Por qué? Por las facilidades que te da y la forma como hace las cosas de manera óptima. O sea, realmente vale la pena ese lenguaje cuando hablamos de ciencia de datos, por todo lo que me permite. Las cosas que otro lenguaje no me lo permite, él sí. O sea, por ejemplo, cuando yo voy a concatenar, yo digo, ok, yo voy a tener aquí A más B. Ya, más una concatenación. O sea, él le busca la vuelta. Y aquí otra ventaja que usted tiene, que el que maneja SQL, muchos de los métodos, por no decir todos, lo que usted maneja allá en SQL, como count, sum, mínimo, máximo, goodbye, prácticamente acá tú lo tienes todos también. O sea, iguales, que hacen lo mismo.
O sea, que tampoco que tiene la sintaxis de Python no es complicada. Es bien, bien fácil de aprender. Que es otra ventaja que tiene. Por ejemplo, si yo quiero saber el tamaño de una palabra, utilizo el método LEM, que todo el mundo lo ha utilizado en su momento. Si usted se fija, él me está diciendo que es el número 12. Bien, me está diciendo que la palabra tiene 12 caracteres, pero mira una chévere de acá. Acá yo le voy a decir que me ponga el elemento en la posición 3. ¿Qué usted cree que me va a imprimir ahí? E. La E. La E. La E. No, es la T. La No es la E porque comienza en Ah, cero. sí, sí. 0, 1, 2. Debería ser Va a imprimir la T. La La E, E. porque es La E. 0, La 1, E, 2 y 0, 3. 1, 2. Sí, Ahí sí, sí. iniciamos en 0. Es una ventaja. Iniciamos en 0. O sea, nosotros iniciamos en 0. Viene esa parte. Ahí nosotros Todo hecho en iniciamos en Python, 0. profe. No, la mayoría de cosas. La mayoría de cosas tú vas a tener muchas funciones que prácticamente tú no vas a necesitar esa parte. Entonces, miren acá. Yo tengo este que dice inteligencia. Tengo este que tengo el número 12. 3, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo siguiente. Recuerde que iniciamos en 0. ¿Qué me diría ahí? ¿Qué usted cree que va a imprimir ahí? Va a imprimir De 0 a 3. la De 0 a posición. Ajá, 3. de 0 a 3. Int le imprime. Ahí pondría, no pondría in. Ay, profe. Oh, ¿Y y qué pasó ahí entonces? Ojo con esto. En Python, el hasta no se incluye. Eso tiende siempre a confundirlo a ustedes. ok. El hasta no se incluye. O sea, desde la posición 0 hasta la posición 3. El hasta, que sería la posición 3, no te lo va a incluir. Ah, eso es como que yo Es le como diga, un menor, un llega menor. hasta las 5 para subir la tarea, pero las 5 no se incluye antes de las 5. Antes de las 5. O sea, N fíjense menos acá. Exactamente. Aquí, por eso que ustedes ven que tenga la posición 0, la posición 1, la posición 2. Ese 3 ahí no se incluye. Eso comunicándole, mira, detente ahí. Es hasta esa posición. La ventaja también que yo tengo con estos corchetes que están acá es que yo puedo tomar esto mismo que está aquí y yo le puedo decir, mira, yo quiero que tú te vayas de la posición número 2, fíjense acá, hasta el tamaño, tomar esto aquí completo. O sea, que me está indicando a mí que yo puedo hacer operaciones aquí dentro. Y me lo está haciendo desde la posición número 2 hasta el tamaño de inteligencia. Fíjense Sí, ahí. porque ese método devuelve un entero. Sí, porque el Entonces, tamaño es 12, pero la posición última es exacto. 11. Es 11. Entonces, otra cosa también que ya usted lo debe de suponer, que aquí también usted va a utilizar lo mismo que en otros lugares, los índices negativos. La posición -1, ya usted sabe qué significa -1. La última posición. -2, -3, así. Vengo de Oh, mira, derecha esa hacia no me la izquierda. sabía yo. Y De si usted derecha Yo hacia pone izquierda. tampoco. desde -2 hasta 2, le pone IA, Claro, IN. exactamente, se va para atrás. Entonces, miren, acá usted va a tener también expresiones, como en todo el lenguaje, multiplicaciones. Bueno, algo que mencionar, que a veces tiende a confundir. Si yo agrego acá el numeral, ya yo tengo un comentario, pero yo puedo comentar de otra forma, que muchos dicen que no es un comentario, que realmente es un carácter especial, pero sí, se utiliza como para documentar. Yo puedo poner todo lo que yo ponga aquí, va a salir, lo va a omitir. Esas Pero son, profe, 3 comillas. 3 comillas. 3 comillas, Ok. sí. Entonces, 3 doble acá, comillas. pero para una línea, yo le pongo numeral y ya automáticamente me lo pone como un comentario. Ahora bien, algo interesante acá, para yo entrar datos. Si yo voy a capturar datos, perdón, aquí tengo entrada, que yo voy a tener igual, input.
Y cuando yo le haga input, por ejemplo, si ustedes se fijan, yo voy a poner hola. Si yo imprimo entrada, me va a imprimir el hola. Pero algo interesante sería, yo tengo Pero es una input. chulería, profe. Si yo tengo input, por ejemplo, y voy a poner algo que va a pasar aquí ahora, vamos a ver. Señores, por eso yo odio Windows, la verdad. Sinceramente. Tiene su chulería, es como el Android. Tiene muchísima chulería, pero no sé. A veces como que falla. Como que no me convence. Profe, ¿usted vio el iPhone Exactamente. 12? Ese será el 3. El Bueno, 3 el 13. 13. Se le dañó la le mano. cambian la cámara ya y le suben tratamiento. Ya. No, pero Eso tiene no, espérate. Tiene una vaina de enfoque, oye, vaina profesional de acá ahora, que está Sí, sí, sí. durísimo. Bueno, pero miren acá. Pero no Bueno, lo vale. No aquella lo veces vale. es Ya, malo, ya, ya, ya. fotógrafo. Hasta ahí Miren, ya. Miren miren aquí. acá, miren acá. El 2. Ok, tengo el 2, ¿verdad? Perfecto. Ahora, vamos a imprimir algo. Yo quiero saber el type de esa entrada. Miren que string. Esto lo va a tomar como string. ¿Qué yo debo hacer en ese caso? Fácil. Si yo quiero esa entrada, yo puedo utilizar entrada y así de simple, usted convierte un valor a otro. Bien. Yo le puedo profe. poner Profe, entero, pero le le puedo faltó el poner punto y string. coma. Eso no existe necesita. aquí. Adiós, punto y coma. Ahí, déjame ver, micrófono de quién. Acá no existe el tema de punto y coma. Por ejemplo, a mí, cuando estoy dando clases de escritura, se me complica. Porque cuando estamos dando en C++ o otro lenguaje, a mí siempre se me van los puntos y coma. Por las costumbres, realmente no se necesita. Algo interesante aquí también que tenemos, las expresiones booleanas. ¿Cómo yo la tengo? Aquí te va a tener un true y va a tener un false. Voy a tener un true y voy a tener un false. Esas son expresiones booleanas para preguntar. Por ejemplo, yo puedo preguntar 5. El signo de igual ahora. 5 es igual a 6. Va a decir que no. Pues yo digo 5 es igual a 5. Me va a decir que sí. O sea, aquí yo también puedo preguntar con las expresiones booleanas. Voy a tener las mismas expresiones lógicas que usted tenía en otro lenguaje de programación. O sea, sin ningún tipo de problema. Usted va a tener not, and, or, o sea, todas. Y vamos a mencionar una de las estructuras de control. Obviamente aquí están las mismas. O sea, vamos a tener estructuras de control, vamos a tener condicionales, vamos a tener bucles, vamos a tener todo, tal cual, como otro lenguaje de programación, obviamente. Dentro de las condicionales, ¿qué va a ser vamos a poner que yo tengo X, va a ser igual a 5. Y yo voy a decir, si X es mayor que 0, voy a tener la palabra if, obviamente la expresión booleana, 2 puntos. Algo importante aquí, con Python suele fallar el tema de la indentación. Por ejemplo, le voy a imprimir, Tabulado, así ¿qué que quiere decir? X positivo. Indentación, indentation error. Voy a tener ese inconveniente con Python. ¿Qué significa eso? Lo mismo tema que acabamos de mencionar el joven, el tabular. O sea, ¿cómo yo lo da? Yo presiono la tecla Tab y ya me le da el espacio. O si no, 1, 2, 3, 4. 4 espacios. Pero cuando yo pongo los 2 puntos, él lo toma de manera automática. Pero si yo no lo tengo así y a veces tengo un código muy amplio y esa indentación no está, se me puede complicar. O sea, yo tengo que tener cuidado con el tema de la indentación. Mucho cuidado. Sobre todo cuando tengo ciclos anidados, si tengo un if dentro de otro if. O sea, ahí no me lo vas a separar por llave, por la indentación. O sea, si yo quisiera tener otro if dentro de acá, yo no puedo venir y ponerlo aquí. Ya ahí está afuera. Yo tengo que ponerlo acá. Y ya eso significa que ese if pertenece a este de acá. Para que tú tengas una idea. Vamos a tener lo mismo
del else, por ejemplo, si X mayor que 0, entonces X es positivo. De lo contrario, vamos a imprimir la misma historia. X es negativo. También el tema del if, o sea, lo mismo. Yo pudiese tener también aquí if, la expresión booleana. Si X es igual a 0. X es 0. O sea, es la misma historia de la demás sintaxis de los demás lenguajes de programación. O sea, yo voy a tener lo mismo. O sea, yo no voy a tener problemas. Voy a tener lo mismo. Los bucles, lo mismo que tenemos en otro lenguaje de programación. While, la misma historia. Lo que cambiaría un poquito aquí sería el for. Ejemplo, tengo X igual a 5 y voy a decir for y, que va a ser mi contador, in range. Voy a utilizar este método. Este método me va a indicar desde hasta. Yo le voy a indicar hasta dónde me va a imprimir. Luego nosotros vamos a estar recorriendo aquí con el nombre de una lista, el nombre de un data frame para recorrerlo, el nombre de una columna. Prácticamente esas son las cosas que nosotros vamos a estar viendo y recorriendo para nosotros compararla en otro algoritmo. Pero en este caso... Eso sería como un for each, ¿verdad? Exactamente, muy parecido a un for each. Entonces acá, ¿qué yo voy a decir? Hasta X. ¿Hasta dónde me va a imprimir eso ahí? ¿Hasta dónde te crees que me va a imprimir? Tiene valor hasta el 4. Bueno, Todo el hasta mundo. 5 sería. No, hasta el 5 ahí, yo creo. Porque aquí te está diciendo un rango, güey. Bueno, y dijo hasta X. Hasta n-1. Hasta 4. Hasta 4. Recuerde que la palabra hasta nunca me lo va a No incluir. incluye. Todo lo que yo tenga que diga hasta, desde hasta, el hasta no me lo incluye. O sea, Entonces, ahí me lo voy a profe, imprimir hasta 4. Y si uno quiere imprimir un 5, entonces, profe, hay que poner un 6. Un 6. una Porque pregunta, profe. realmente lo que está entendiendo es que te va a imprimir 5 elementos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí. Casi me Ajá. 156. Sí. Por ejemplo, la I no está inicializada. Cuando no se inicializa, él toma el valor por defecto 0 siempre. 0. Exactamente. Usted pudiese inicializarla, pero realmente sí. Este va a tomar por defecto 0. Ahí va a iniciar Ok. siempre en 0. Ok. Entonces, algo interesante de Python serían las estructuras de datos. En Python yo voy a tener prácticamente 3, que son las tuplas, las 3 más utilizadas, tuplas, listas y diccionarios. Voy a tener tuplas, listas y diccionarios. Eso es lo que yo voy a tener prácticamente en Python. Entonces, ¿qué es una tupla? Una secuencia de valores de cualquier tipo indexada por enteros. Ahora, ¿qué yo tengo en una tupla? Porque te va a ver que va muy parecida a una lista. Que las tuplas son inmutables. O sea, que esos elementos yo no puedo sustituirlos. Sí puedo compararlos, pero no puedo sustituirlos. Entonces, si yo tengo una tupla, cuando usted automáticamente vea esto, es una tupla. Paréntesis, ya usted sabe que es una tupla. Veo corchete, es una lista. Veo llaves, es un diccionario. Si yo veo un grupo de valores, dependiendo del signo que tenga, ya yo sé si es una tupla. Es una lista, es un diccionario. ¿Es importante saberlo? Sí, importantísimo. Porque ahí usted va a saber qué tipo de operación usted va a utilizar. Si tiene que recorrerla, de qué forma usted debe de recorrerlo, uno u otro. O sea, es decir que sí, es muy importante usted saber cuándo es uno, cuándo es otro. Se las tuplas, por ejemplo, yo voy a poner esta tupla. Voy a tener el valor de A, el valor de B, el valor de C. Tengo A, B y C. Fíjense que si yo le doy type, automáticamente él me dice que es una tupla. Ahora mismo esa tupla yo tengo A, B y C. Recuerde que yo no puedo sustituir un valor.
recuerde que yo mencioné que una tuple es una secuencia de valores de cualquier tipo. Si yo dije de cualquier tipo, quiere decir que yo puedo poner aquí un número 10, que un 20. Y luego sigue siendo true. tuple. Exactamente, de cualquier tipo. Ahora bien, recuerde también que dije que era indexada. ¿Qué significa eso? Si yo quiero imprimir T en la posición 2, él me va a traer el valor aquí en la posición 2, que sería C. Ahí está contando el cero. Claro, pensando en cero siempre. Si quiero hacer desde hasta, o sea, va a ser lo mismo. Si quiero decirle el elemento que está en la posición -1, o sea, los mismos slides que utilizamos anteriormente, lo vamos a utilizar aquí tal cual. Tal cual. Entonces, es decir, que vamos a tener esa parte. Desde hasta, lo único que yo no puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo decir T en la posición 1 va a ser igual a 10. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, no sé, no se va Daría a error porque no se sobreescribir. puede cambiar el valor. Ahí te dice que la Tuple no tupla permite asignación. no permite asignación porque son inmutables. Entonces, luego viene la más interesante de todas, que es las listas. Si vemos la definición, viene siendo lo mismo. Una lista es una secuencia de valores de cualquier tipo que reciben el nombre de elementos. El método más simple para crear una lista, obviamente, es encerrar los elementos entre corchetes. O sea, una secuencia de valores de cualquier tipo. Yo voy a tener lo mismo, una lista. Por ahora entre corchetes. Tengo A, tengo B, tengo 12, tengo 10, tengo 20. Cuando yo digo el type de mi lista, él me indica que tenemos una lista. Ya el sistema sabe que es una lista. Ah, bueno, otro dato, que si yo pongo esto, también yo tengo una lista, pero una lista vacía. Cuando yo la voy a utilizar, la estoy declarando para utilizarla para extraer una columna o ciertos datos e insertar. Pero en comparación a estructura de datos, profe, aquí es una cosita de niño. Exactamente. Porque acá tu tiempo se tiene que concentrar, ya Python trae esa parte por ti, porque tu tiempo se tiene que concentrar ya en el análisis de datos, en la creación de algoritmos, o sea que también es un proceso. O sea, tu tiempo quieren que lo dediquen ya a la parte de negocio en sí. El objetivo que tú quieres lograr, en vez de complicarte la vida con temas de programarlo. Él trae muchos métodos que lo van a hacer por ti. Ahora, ¿qué yo puedo hacer aquí? Yo tengo una lista en la posición 1. Yo puedo decir que va a ser igual a 5. Fíjense que en la posición 1 yo tengo a B. Si yo imprimo esa lista, me lo sustituye por el número 5. Pero muy bien también yo podía hacer, mira, yo quiero que la lista sea igual Es una a la estructura, lista. vaya. Sí, sea igual a la lista en la posición 5 más la lista en la posición 5 no, en la posición 2 más la lista en la posición 3. Si yo imprimo lista, ya 5 es 22, porque yo hice una suma. O sea, así de simple. Así de simple. Ahora, la ventaja que yo tengo, miren, esta misma lista, yo puedo hacer un for, y decirle for i, y en lista, o sea, me va a recoger cada elemento. Recuerda que va a tomar la posición 0, la posición 1, la posición 2. Yo quiero que tú me imprimas. Ay, imprime A, 12, 12, 10, 20. O sea, me va a imprimir cada elemento que yo tengo en una lista. Puedo utilizar los slides, tal cual, como siempre lo estábamos utilizando. Puedo eliminar un elemento. ¿Cómo yo elimino un elemento? Utilizando el método delete. Ojo con lo que voy a mencionar. Todas las operaciones que yo hago de una lista
yo la voy a utilizar en un data frame. ¿Qué es un data frame? Un Excel, un archivo separado por coma, una tabla. O sea, yo extraigo esos datos de esas tablas, Excel o lo que sea, y lo importo a mi notebook y automáticamente esas columnas, yo la trabajo, cada columna de ese data frame, yo lo trabajo como una lista. Es decir, si yo quiero eliminar una columna de un data frame con el método delete, yo lo puedo hacer y simplemente ponerle el nombre. Pero en este caso, yo quiero borrar el elemento que se encuentra en la posición número 2 de mi lista. Automáticamente yo imprimo. Fíjense que ya se fue. Ya se fue. O sea, con el método delete, o puedo también poner un rango. Yo quiero que tú me elimines de tal a tal. Recuerde que los slides usted puede hacerlo como usted quiera. Lo que yo le indique ahí, eso es lo que él va a hacer. Pero yo puedo ir más lejos. Yo quiero que me haga una sumatoria de mi lista. Perdón. Tengo string, no me lo va a hacer. Pero si tuviera aquí no tuviera él me va a hacer un zoom de esa lista. Me va a extraer el máximo, el mínimo. O sea, va a ser lo mismo que usted utilizó. O sea, que aquí yo tengo en la posición 1, vamos a sustituirlo. En la posición 0. Vamos a ponerle 5. Ya tengo 57. Ahora yo quiero decirle que quiero el máximo de esa lista. El mínimo, lo mismo. O sea, te le va a aplicar diferentes métodos. Qué chulería, man. Eso es así de simple. O sea, y un sinnúmero más de funciones que usted puede utilizar. Yo puedo utilizar un append. Un append mayormente yo lo utilizo cuando yo quiero, por ejemplo, tengo un data frame, una columna, yo estoy recorriendo y estoy preguntando, quiero hacer un nuevo data frame de solamente las personas que sean mayores de 18 años. Entonces, estoy haciendo un análisis de auténtico. Y yo quiero traer nada más a la gente que son de ingeniería. Tengo una lista nueva y si la gente es de ingeniería, yo quiero que tú me hagas una tabla nueva, como que dice, con esas personas, con todos sus datos. Entonces, ¿qué yo haría? Simple. Tengo esa lista y simplemente, bueno, o quiero agregarle un valor nuevo. Tengo mi lista con el método append. Otra cosa, los comandos yo los puedo completar. Yo puedo escribir y le doy a tab. Y muchas veces yo me lo completa. Yo quiero que tú me le hagas un append del número 50. Cuando yo imprimo mi lista, fíjense que ya me lo agrega al final de esa lista. Yo puedo utilizar el método sort para organizar mi lista, tal cual. Si yo imprimo mi lista, perdón. Si yo imprimo mi lista, ya está organizada. Ya, si no te pasó tanto trabajo, profe, en estructura, ¿eh? Y si es de menor a mayor, pero de mayor a menor. Usar el método ascending acá adentro. O sea, eso lo vamos a hablar después también, que cada método de esto, la mayoría, sobre todo parámetros, van a tener parámetros que usted va a tener que setear. Y sobre todo en algoritmos, cuando estemos trabajando con algoritmos de Machine Learning. Ahí, sobre todo ahí, usted va a tener un sinnúmero de parámetros. O sea, y un sinnúmero de métodos más. Tenemos el método remove, tenemos el método pop. Todos esos métodos, usted lo va a tener prácticamente acá. O sea, el pop para extraer por índice. El remove, por ejemplo, va a ser prácticamente el mismo que delete, pero yo voy a remover por el nombre en vez del índice. O sea, si yo tuviera una columna acá con string y yo quiero quitar la columna que se llama nombre, bueno, yo pongo el nombre de la lista, el método remove, y digo, yo quiero que tú elimines el nombre. Él te va a eliminar el nombre de la lista. O sea, todo eso yo lo puedo utilizar. Si yo tengo una lista, profe, pongamos una lista X de entero, yo le puedo, por ejemplo, concatenar otra lista también, de entero Sí. también. Y puede utilizar el método inclusive stem. Y él prácticamente te va a hacer la extensión de una lista a otra y te la va a unir. Bien. Algo interesante acá en Python, y una de las partes que demuestra que usted es avanzado o usted es un novato, se llama definición de lista por comprensión. La mayoría de cosas se hacen así, a ese nivel. Llámele estética por un tema de ahorrar líneas, llámele eficiencia también porque te ahorra pasos. Y obviamente, si usted se va,
Cuando usted entró a la universidad, cuando le dieron la definición de algoritmo, le mencionaba algo con el menos número de pasos posible, encontrar la solución, ¿verdad? Porque eran menos cosas que ejecutar o menos cosas que procesar. Entonces, una lista por comprensión, acá, ¿qué yo voy a tener? La expresión, voy a tener el for para recorrer mi lista, el valor que voy a recorrer, donde, el nombre de la lista o tupla o lo que sea. Y en caso de ser necesario, también yo puedo tener un if con su condición. O sea, prácticamente yo la pudiese formar así. Y así que se forma, profe, ya. Bueno, pudiese ser. O sea, la mayoría de Eso cosas para pro ya. ya se hacen así. Por ejemplo, yo tengo esta lista. Y yo, si mira, yo quiero que esta lista, que se va a llamar lista, yo quiero que X por X, M. Voy a crear una lista de 0. Tengo 1, 2, 3, 4. Vamos a poner diferentes valores. Vamos a poner 1, 5, 6, 10, 15, 20. Yo quiero, ¿qué es lo que yo estoy diciendo ahí? Recórreme esa lista. Él la va a recorrer todas. Y esa X va a ir tomando ese valor de cada una de ellas. Y esta X que me va agregando ese valor ahí. Es decir, esta X es para recorrer. Esta X de acá representa esos valores que yo estoy recorriendo. Es decir, vengo acá. O sea, esto es lo que yo agrego a mi lista. El valor de X en ese momento, 1, tú me vas a agregar 1, 2, 5, le voy agregando. Es decir, cuando yo imprimo lista aquí, Es decir, profe, que la primera X sería como la auxiliar. viene siendo exactamente como un auxiliar. Él va tomando el valor en ese momento. Fíjense ahí que él me agregó la lista tal cual, pero yo puedo ir más allá. Y si se le agrega la condición, solamente agrega lo que es la compra. Exacto. Yo puedo ir más allá. Yo quiero que tú me le sumes 2 a todos los elementos de esa lista. Que se puede. Cuando estamos trabajando con datos, señores, pasa de todo. Pasa de todo. Miren, yo estoy en una empresa por muchísimos años. Y prácticamente ahí yo hago temas de cybersecurity y telecomunicaciones. Porque es una de mis mayores fuertes, por así decirlo. Pero cuando hice la maestría me empeñé mucho con el tema de inteligencia artificial, el tema de, sobre todo, ciencia de datos, como científico de datos. Cometí el error de entregar unos cuantos reportes, trabajando con data, haciendo unos dashboards, manipulando data, que eso programando obviamente en Python, pero también yo, después que yo tengo mi dataset preparado, lo llevo a visualizaciones. Y lo que tú haces con eso es bien interesante. Error fatal, porque ya se acostumbraron a ese tipo de cosas. Y ya prácticamente se está formando un departamento de análisis de datos. Por lo mismo. O sea, para yo llegar ahí, todo que usted hace programaciones sencillas, todo ese tipo de programación, créalo que usted lo va a necesitar y lo va a hacer. Tal cual. Ese tipo de programación sencilla. Entonces, miren acá. Aquí yo le estoy diciendo, mira, recórreme todo eso. Y eso es lo que él va a hacer aquí. Pero a cada elemento que tú tengas ahí, tú me le vas a ir sumando un valor. Y lo vaya agregando aquí. O sea, a todos esos elementos le va a sumar 2. Cuando yo imprimo mi lista, Ya, che, profe, yo perdiendo mi tiempo en otro lenguaje. piensen ahí. No, porque todo va a depender. Porque realmente este lenguaje, quizás tú, bueno, esa es otra ventaja que tiene Python, que tú lo puedes utilizar ligado con PHP, con JavaScript, con C, con cualquiera. Hay procesos que sí, para manipulaciones de data tú lo puedes utilizar. Pero vamos a suponer que tú quieras una aplicación móvil. Bueno, hay otro lenguaje que te funciona mejor. O sea, para el tema de los frameworks, o sea, te va a funcionar mejor. Una página web con otro lenguaje, tú vas a tener mayor ventaja. Por eso es que siempre, como mencioné, creo que la primera clase, el proyecto, o sea, la tecnología debe adaptarse al proyecto, no el proyecto a la tecnología, porque ya tú lo estás forzando y no te van a salir las cosas como van. Entonces aquí, Se puede crear API también en Python para poder utilizarla. muy bueno. Para el tema de API, sí, ahí es excelente. Esa parte sí. O sea, miren acá, yo le estoy sumando 2. O sea, yo le sumé esa lista mía a todos los elementos que estaban acá, yo le sumé 2. Perfecto. Por ahora me voy a ir más lejos. Agregar los MIF, profe. Exactamente. Incluso le voy a sumar 5.
a esos elementos y aquí le voy a agregar una condición. Si X son mayores que 6. A los que sean mayores que 6, yo le voy a agregar le voy a sumar un 5. Piensen ahora, cuando yo tengo mi lista, ya simplemente, él me lo hizo con esto. 10. Piensen ahí. Me lo sumó 5 simplemente aquí, al 10, al 15 y al 20. Le sumó 5. O sea, todo ese temita, y me puedo ir más para allá, incluso yo puedo agarrar, recorrer tuplas, el tema de minúscula y mayúscula, yo hacer una lista, tener una lista de letras y yo aplicarle el método upper, por ejemplo acá. Vamos a ponerlo así. Y le voy a decir que me aplique el método upper. Cuando yo imprimo mi lista, ya, lo tengo en mayúscula. O sea, ese tipo de cosas, o sea, como le dije, Python es un mundo, ese tipo de cosas yo las puedo realizar sin ningún tipo de problema. Entonces, después de lista, yo tengo la otra estructura que se llama diccionario, que es muy interesante. Pero aparte, Ajá. para pudiera ser uno de los lenguajes principales que dan pesa cuando uno llega. Realmente, bueno, no te voy a decir esto, pero cuando tú llegas, no, realmente C me gusta más, para que tú aprendas a hacer las cosas. Tú ves, C me gusta más. Estructura de datos a futuro, ponle, bueno, no es siguiente trimestre, pero sí para verano del año que viene. Yo pretendo cambiar, bueno, comenzar a FAUTO y cambiar el programa. De que allá yo te dé Python, cómo utilizarlo con programación orientada a objetos, cómo hacer clases en Python, qué estructuras en Python, todo en Python. Muchas, aunque veamos también parte de las estructuras, cómo funcionan, de listas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que ya tú llegues con algo avanzado de acá a inteligencia artificial de Python y uno puede todavía hacer proyectos más robustos en inteligencia artificial. Esa es la idea que tengo con eso. Una Pero, pregunta, prof. ajá, ¿Siempre se ha dado Python en inteligencia artificial? desde que yo llegué a UTESA, así. ¿Hace qué tiempo? Anteriormente no. Yo llegué en el 2019, creo. Ok, ok, sí. Porque a mí me habían comentado que fue un dolor para mí que no daban Python en ni siquiera programación 1, 2, ni 3, o sea, ninguna de las materias estaban dando Python. No, solamente, bueno, en UTESA desde que yo llegué, en el 2000, creo que fue 2019, siempre la inteligencia artificial se trabaja con Python, siempre. Ok, sí, yo como cuando veo Python, que usted dijo Python, dije, pero mira qué bueno. Yo estaba a punto de coger un cursito porque estoy haciendo un proyecto y necesito aprender Python. No, y Bien. realmente usted lo ven a Python en todos los lados. Tú vas a cualquier webinar y te van a hablar de Python. Incluso, no me crean a mí, que por eso que yo les peleo a ustedes, que ustedes no saben analizar el mercado. No me crean a mí. Créanle a Google, crean a AWS, créanle a Azure, créanle a Cisco, que todas te están ofreciendo cursos en Python y la mayoría de sus plataformas ya Python tiene una librería especialmente para trabajar con router Cisco, una librería para trabajar con firewalls como Fortinet, tiene para controlar o automatizar la plataforma de Azure, o sea, incluso para trabajar con SQL, para hacer analítica de datos, o sea, con Excel, para conectarse con Excel y trabajar en una fórmula de Excel utilizando Python, o sea, es todo. Realmente, prácticamente Python se está adueñando y es por la facilidad que tiene, realmente. Porque te va a ahorrar demasiado tiempo y eso es lo que queremos ahora mismo. Todo el mundo quiere ahorrar tiempo. Y eso es lo que queremos. Entonces, miren, acá también tenemos el diccionario, que es otra estructura. ¿Qué es un diccionario? Obviamente, una colección no ordenada de datos que tiene clave valor. Aquí yo voy a tener clave valor. Entonces, esa clave de valor que voy a tener con un diccionario, es decir, ¿cómo yo voy a crear un diccionario? Yo puedo tener un diccionario que se llame dic. Voy a tener este diccionario.
Vamos a ponerlo así. No me lo va a coger. Dick. Y le voy a decir que voy a crear un diccionario vacío. Ya yo sé que es un diccionario vacío. ¿Por qué? Perdón. Sí, es un diccionario vacío. ¿Por qué? Tengo la palabra reservada Dick, que es una forma de yo hacerlo. Y le voy a asignar un dato. Vengo a este diccionario y le digo, mira, diccionario en materia. No solo los corchetes, profe. Eso siempre voy a utilizar corchete para indicar la posición. Aunque sea un diccionario, aunque sea una tupla. Yo le voy a decir que es inteligencia artificial. Cuando yo imprimo este edit, miren las llaves ahí indicando que es un diccionario y me dice clave, materia, valor y ya. Muy parecido a los JSON que ustedes utilizan, el que trabaja con JavaScript y otros lenguajes de programación que utilicen JSON. Saben que es lo mismo. Tenemos clave, valor. La materia, tengo ya. Y así sucesivamente yo pudiese crear uno. Yo pudiese crear uno por defecto diciéndole, ok, yo voy a tener aquí un diccionario. Y le voy a asignar valores con materias. Voy a poner la clave de esta materia, por ejemplo. Voy a decir, mira, yo tengo aquí el grupo 501. Ese va a ser la materia de IA. Tengo el grupo 502. Ese, fíjense que tengo, luego de cada cosa tengo 2 puntos. La coma, pongo la clave y luego el valor después de 2 puntos. El 502, bueno, ese es el app. Voy a poner el app de IA. Ya cuando yo imprimo ese diccionario, ya me está indicando los valores que yo tengo en ese diccionario. Puedo aplicarle todos los otros, puedo preguntar por lem, o sea, el tamaño de ese diccionario. Un operador chévere que hay aquí, yo puedo preguntar si tengo un diccionario grande y antes de yo recorrerlo o hacer una operación, yo quiero saber si encuentro algún dato dentro de ese diccionario, yo pregunto, 501, ¿está en diccionario? Si está, va a decir que sí. Si no está, me va a decir que no. Otra cosa que yo puedo hacer con el diccionario, aquí mismo, yo puedo decirle, mira, yo necesito que tú me imprimas los keys de ese diccionario. ¿Cuáles son sus llaves? 501, 502. O también le puedo decir, y eso mismo lo puedo asignar a una variable, como si nada, tal cual. O también puedo decirle, mira, yo quiero que de ese diccionario, yo quiero que tú me pruebas los items, o sea, imprímeme todo lo que contiene. Fíjate que esto lo devuelve, ojo con esto. Formato de tuplas. Así que te lo compara. O sea, para yo recorrerlo también sería de una forma diferente. Aquí yo tendría que, para yo recorrerlo, por ejemplo, ese diccionario, yo quiero imprimirlo, sería diferente. ¿Por qué sería diferente? Porque yo tengo aquí 2 valores, clave y valor. Es decir, yo tengo que tener clave y valor, o X y Y. ¿En qué? En dicciona. Pero ¿qué yo tengo que hacer? Punto items. Porque así es que me va a devolver este formato para yo poder acceder a esos valores. Y luego yo le voy a decir que voy a imprimir la clave y el valor. Y ahí me imprime lo que yo necesito. Profe, a Ajá. partir de pregunta. 2 listas con la misma dimensión, uno puede crear entonces diccionario de datos, ¿verdad? Sí, sí, aquí realmente tú utilizas mucho esto hasta por el tema de ética. O sea, tú puedes hacer de todo aquí. Y algo interesante que yo no mencioné aquí, ¿verdad? Que se me olvidó. En listas, vamos a buscar una lista que antes que se me olvide. Miren, en listas, yo puedo tener una lista dentro de otra lista. Voy a tener A, aquí voy a tener a B, y aquí voy a tener a C. Si yo quiero imprimir la letra B de ahí, ¿cómo yo lo haría? Yo quiero la B. ¿Cómo yo haría eso? Un for anidado. No, yo quiero accederla directo mediante el índice. ¿Cómo yo lo haría?
Está raro ahí, pues. Posición 5,3. Una O cosa así. usarlo Posición en negativo, menos uno. posición No, negativo 1, posición negativo 2. O tal vez con un punto. No, 2 corchetes, 4 corchetes. Negativo 1, salga de cochete. Y negativo 2. Sería una, aunque también yo puedo hacer la posición 0, 1, 2, 3, 4, la posición 5, ¿verdad? En la posición 2. No, en la posición 1. Sería otra forma. O sea, yo le estoy diciendo, mira, en mi lista, en la posición 5, yo quiero el elemento, porque quién está, es lo que toma en cuenta, que en esa posición él tiene una lista. Y luego entonces yo digo, de esa lista, yo quiero el elemento en la posición 1. Así de simple. Entonces, profe, Ok. si en caso de que dentro de esa lista hubiera otra lista, simplemente se le añaden 2 corchetes más. Por ejemplo, 5,1,1. Por ahí María se va. Pero eso es matriz. En Profe, física, sí. eso no lo cogieron. Profe, una pregunta. Ajá. Ahí donde usted puso diccionario.k, un poquito más arriba. Ahí, Acá. usted puso el K, es el número. Entonces, el otro valor, ¿cómo se llama? O sea, ¿Me usted lo acaba explico? de decir. Sí, Yo donde dice, por ejemplo, tengo IA áreas, o laboratorio ¿qué IA. es? No, porque también tú tienes los valores. O sea, tú vas a tener los puntos values. Puntos values. Sería. Yo Ok, tengo punto punto case, vale, ok. values. Serían los valores que yo conté Ok, en ese excelente, diccionario. gracias. profe, entonces eso significa que cuando vayamos a trabajar con diccionario, si podemos trabajar con JSON, lo correcto sería usar diccionario entonces. Mira, realmente todo va a depender, porque no me gusta decir que sí, porque todo va a depender del problema que tú tengas, porque una de las ventajas que tú tienes a Python es que yo lo puedo integrar con cualquier lenguaje de programación que a mí se me ocurra. Incluso, aquí no lo vemos eso, obviamente, porque no tenemos los recursos de los servidores, y los servidores son muy pesados. Tú tienes algo que se llama Spark en Python, que cuando trabajamos con Machine Learning se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque Spark te hace paralelismo. O sea, ¿cómo se me dio la palabra? Delismo. A esa misma. Paralelismo. Exactamente. Entonces, Paralelo, ahí eso. él me va a subdividir todas esas tareas o esos datos en pequeños bloques. Me lo van a demandar para diferentes, voy a tener clusters, de esos clusters voy a tener muchísimos racks. De todos esos racks voy a tener servidores y me va a subdividir todas esas tareas para yo poder trabajar. O sea, que es bien interesante lo que pudiésemos hacer en esa parte. O sea, que es un tema de nosotros adaptarnos al lenguaje y conociéndolo. Iremos viendo cada clase cosas más interesantes, obviamente. Hoy era nada más para que ustedes conocieran un poquito de la estructura. Ya el lunes, ¿qué venimos el lunes? Todo lo que tenga que ver con importación de datos. Todo lo que tenga que ver con importación, cómo yo importo cómo yo capturo una data, cómo yo saco columna, cómo yo transformo. Bueno, transformación no, porque transformación sería el viernes. Bien, déjame primero detener la